Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las palabras cobran vida y las grandes historias se convierten en experiencias sonoras que acompañan cada momento de tu día. Aquí, no solo compartimos libros, compartimos enseñanzas, emociones y pensamientos que trascienden el tiempo. Si eres un amante de los clásicos literarios, si te apasiona descubrir el poder transformador de las palabras y si deseas acompañarnos en un viaje hacia el fondo del alma humana, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar este fascinante recorrido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones. Así, serás parte de nuestra comunidad literaria y nunca te perderás los próximos capítulos de las obras más influyentes que exploraremos juntos. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo contenido que inspira, que provoca reflexión y que, sobre todo, te lleva a cuestionar, aprender y crecer. Hoy tenemos un viaje muy especial por delante. Vamos a sumergirnos en Germana, una obra escrita por Edmond About que no solo refleja las contradicciones de una sociedad en un momento histórico específico, sino que también nos lleva a explorar los complejos dilemas del ser humano. La protagonista, Germana, se encuentra atrapada entre sus sueños y las expectativas de una sociedad que no siempre permite la libertad de seguir su propio camino. A lo largo de los próximos 15 capítulos, descubriremos cómo sus decisiones, sacrificios y deseos se entrelazan en una narrativa profunda, conmovedora y llena de giros inesperados. A través de esta obra, Edmond About nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, los compromisos que asumimos y las luchas internas que enfrentamos. En cada capítulo, no solo conoceremos a los personajes, sino que también veremos cómo sus destinos se entrelazan con el destino de nuestra protagonista, quien, a pesar de todo, sigue buscando un camino hacia la libertad y el sentido de su existencia. Así que, acomódate y prepárate para un viaje que explorará las complejidades del alma humana, la lucha por la autonomía personal y el impacto de las decisiones en nuestras vidas. Que esta narración sea una experiencia que no solo disfrutes, sino que también te inspire a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar y a comprender más profundamente lo que significa ser humano. Capítulo 1. La tranquilidad de Germana. El pueblo era pequeño, apacible, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento, casi detenido. Las casas, construidas con ladrillos gastados por el paso de los años, formaban una hilera ordenada a lo largo de la calle principal. En el aire se respiraba una calma peculiar, una serenidad que parecía abrazar a los habitantes del lugar, haciéndoles vivir en una especie de rutina tranquila, sin sobresaltos. La vida transcurría sin prisas, como si el sol mismo ralentizara su camino para permitir que cada jornada fuera digerida a un ritmo cómodo y lento. Germana vivía en una de esas casas, una de las más modestas, aunque llena de una calidez que solo se encuentra en los hogares en donde las personas valoran la sencillez. Era una joven de apariencia dulce y serena, con una mirada tranquila que reflejaba su vida cotidiana en ese mundo que, aunque no era perfecto, le ofrecía una sensación de seguridad. Sus padres, gente sencilla y tradicional, habían criado a Germana con los principios de su tiempo, el deber por encima del deseo, el respeto por la familia y la comunidad, y el entendimiento de que la felicidad era un lujo que no siempre podía alcanzarse, pero que la vida debía seguir adelante con dignidad. Desde muy pequeña, Germana había comprendido las reglas del juego. Sabía que su futuro estaba en manos de su familia, y en particular, de su madre, una mujer estricta pero llena de amor, que siempre había trabajado incansablemente para asegurar que sus hijos tuvieran lo mejor dentro de las posibilidades limitadas que ofrecía el pueblo. Germana había sido educada para ser un ejemplo de virtud y recato, no solo por su madre, sino por toda la comunidad, que observaba cada uno de sus pasos. Cada mañana, al despertar, Germana salía al pequeño jardín que rodeaba la casa. Allí, rodeada de flores silvestres, pasaba unos minutos sola, disfrutando de la paz que solo el contacto con la naturaleza podía ofrecerle. A veces, su mente divagaba en pensamientos lejanos, sueños que no siempre podía expresar en voz alta. El sol de la mañana iluminaba su rostro con suavidad, y los rayos de luz parecían acariciar su piel, mientras su corazón latía con un anhelo callado, algo más grande, más allá de las fronteras de su pequeño mundo. No era que no amara su hogar, no era que no apreciara la vida que llevaba, pero algo dentro de ella susurraba en silencio que había algo más allá de esas paredes, algo que no podía alcanzar, algo que la vida en el pueblo no podía ofrecerle. Su madre, al verla desde la ventana de la cocina, la observaba con una mezcla de cariño y preocupación. Sabía que su hija, aunque todavía joven, comenzaba a sentir esa inquietud,
esa necesidad de algo distinto. Pero lo que Germana no comprendía aún, lo que su madre había vivido y veía en los ojos de su hija, era que la vida que ella anhelaba no siempre era la que le estaba destinada, al menos no de la manera en que lo imaginaba. Al acercarse al desayuno, su madre la llamó con dulzura, como siempre hacía: «Germana, ven, es hora de desayunar. Hoy tienes que acompañarme al mercado. La familia de los Dupont espera que llevemos todo a tiempo. Es importante mantener las buenas relaciones con ellos». Germana asintió, un tanto ausente en su pensamiento, pero comprendiendo la obligación de cumplir con el día a día. No era el mercado lo que la inquietaba, sino la sensación de estar atrapada en un ciclo que, por más predecible que fuera, no dejaba de parecerle claustrofóbico. A pesar de la calma exterior que siempre había tenido en su vida, un torbellino de preguntas y deseos no expresados giraba dentro de ella. ¿Sería posible alguna vez salir de ese pequeño pueblo y descubrir algo más allá de los límites que conocía? ¿Existía una vida fuera de las reglas que su madre y la comunidad le imponían, una vida que le permitiera ser libre, sin estar constantemente sujeta a las expectativas ajenas? Germana no podía evitar sentir que la respuesta estaba más allá de las montañas que rodeaban el pueblo, en algún lugar al que sus ojos aún no habían alcanzado. Mientras su madre continuaba con las labores del hogar y su padre repasaba sus cuentas, Germana se perdió nuevamente en sus pensamientos. No sabía que en ese mismo momento, sin haberlo planeado, el destino la estaba llevando hacia un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Ese día, una figura misteriosa llegaría al pueblo, alguien que, sin saberlo, alteraría su destino y la invitaría a cuestionar todo lo que había conocido hasta entonces. Pero todo eso aún estaba por llegar. Por ahora, Germana continuaba con su rutina, sin saber que el viento de cambio comenzaba a soplar a lo lejos, anunciando que, muy pronto, su vida daría un giro inesperado. Capítulo 2. El encuentro inesperado. El día había comenzado como cualquier otro en el pueblo. El sol se levantaba tímidamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con un suave tono anaranjado. La tranquila rutina del hogar de Germana continuaba sin alteraciones, como un reloj que marcha perfectamente. La joven seguía sus tareas de manera meticulosa, pero su mente seguía vagando, perdida en pensamientos lejanos. A medida que avanzaba la mañana, los ecos de la vida diaria resonaban en su mente, pero había algo más, algo inquebrantable que insistía en llamarla hacia un futuro que aún no conocía. Mientras preparaba la cesta para el mercado, Germana pensaba en las historias que su madre solía contarle cuando era niña. Relatos sobre el mundo exterior, sobre las tierras lejanas más allá del pueblo, sobre los grandes viajes que nunca había tenido oportunidad de hacer. Su madre siempre había hablado de estos relatos con una mezcla de melancolía y resignación. Para ella, esos lugares eran solo sueños lejanos, tan distantes como las estrellas. Pero para Germana, esos mismos relatos comenzaban a adquirir una nueva dimensión, como si las historias no fueran simplemente relatos de antaño, sino visiones de lo que podía ser su vida. Aquel día, mientras caminaba por la calle empedrada hacia el mercado, sintió una brisa fresca que la hizo estremecer ligeramente. Estaba sola, y aunque la gente del pueblo la saludaba con sonrisas, ella no dejaba de sentir que algo estaba por suceder, algo que cambiaría la placidez de su vida cotidiana. No era una sensación definida, sino más bien una intuición vaga, pero que insistía en hacerse presente. Al llegar al mercado, se encontró con la familia Dupont, como su madre había pedido. Estaban charlando animadamente con otros vendedores, pero un joven que se encontraba entre ellos la observó de inmediato. Él no era de por allí, eso lo sabía Germana en el acto. Su presencia era diferente, su porte, su manera de mirar, todo parecía indicar que no pertenecía a ese rincón apartado del mundo. Era alto, con una mirada profunda que reflejaba más de lo que una persona común podría expresar. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y su ropa, aunque sencilla, era distinta a la de los habitantes del pueblo. Había algo misterioso en él, algo que atrajo la atención de Germana sin que ella pudiera explicarlo. El joven se acercó y, con una cortesía que parecía fuera de lugar en ese pequeño pueblo, le ofreció una sonrisa. «Buenas tardes, señorita», dijo con un suave acento que Germana no había oído antes. «¿Es usted de por aquí?». La joven, sorprendida por la pregunta y la calidez del joven, respondió con una leve sonrisa. «Sí, soy de este pueblo, ¿y usted?». «No lo he visto antes por aquí. Soy nuevo en la zona,
respondió el joven con una mirada que denotaba una cierta curiosidad. Estoy de paso. Mi nombre es Edmond, ¿y el suyo? Germana, contestó, algo nerviosa por la charla inesperada. No estaba acostumbrada a que alguien tan extraño se dirigiera a ella con tanta familiaridad. No era un mal joven, de hecho, su presencia parecía desprender una especie de paz tranquila, pero algo en su aura la inquietaba. No sabía qué, pero sentía que en ese breve encuentro algo importante estaba en juego. A medida que la conversación continuaba, Germana descubría que Edmond no solo era un forastero, sino que sus palabras estaban llenas de historias y sueños. Había viajado por diversos lugares, conocía el mundo de una manera que parecía casi inalcanzable para ella. Cada palabra que él pronunciaba era una pequeña ventana a un universo desconocido que Germana no había imaginado que existiera más allá de las montañas que rodeaban su pueblo. Le habló de los grandes mercados de las ciudades, de las avenidas llenas de gente, de la diversidad de pensamientos y culturas que había experimentado en sus viajes. No todo lo que conocemos es lo único que hay, le dijo Edmond con un tono reflexivo. El mundo es mucho más grande que lo que nos muestran nuestros ojos. Cada rincón tiene algo que enseñarnos, algo que no podemos aprender si nos quedamos siempre en un solo lugar. Las palabras de Edmond calaron hondo en el corazón de Germana. Había algo en ellas que resonaba con su alma, algo que la invitaba a cuestionarse todo lo que había creído hasta entonces. ¿Realmente su vida se limitaba a este pequeño pueblo? ¿Realmente había algo más allá de las fronteras de su hogar que merecía la pena descubrir? ¿Cómo podía vivir una vida llena de sueños no cumplidos, de anhelos que no se atrevían a salir al exterior? Germana lo observaba fijamente mientras él continuaba hablando, y por un momento olvidó la gente a su alrededor, olvidó el bullicio del mercado, se olvidó de todo lo que conocía. La voz de Edmond la envolvía como una melodía suave, y ella se encontraba atrapada en un deseo profundo, desconocido, pero firme. Algo dentro de ella quería más, quería salir, quería conocer, quería experimentar. Al final, el joven se despidió con una sonrisa amistosa. Espero que podamos hablar más en otro momento, Germana. Quizás en otro lugar, en otro tiempo, dijo antes de irse con paso firme, perdiéndose entre la multitud. Germana quedó allí, inmóvil por unos momentos, con el eco de las palabras de Edmond resonando en su mente. Quizás en otro lugar, en otro tiempo. Las palabras de Edmond se repetían una y otra vez en su cabeza, como una invitación al cambio, al desconocido. Esa misma tarde, cuando regresó a su hogar, la tranquilidad de siempre ya no parecía tan tranquila. El encuentro con Edmond había abierto una puerta dentro de ella, una puerta hacia lo desconocido, hacia lo que siempre había soñado sin saberlo. Y sin darse cuenta, Germana comprendió que ese día marcaría el comienzo de algo grande. Capítulo 3. Un destino inesperado. La vida de Germana nunca volvió a ser la misma después de aquel encuentro con Edmond. Aunque el joven forastero había partido del pueblo aquel mismo día, su presencia había dejado una huella indeleble en el corazón de Germana. Aquella conversación, tan breve pero tan profunda, seguía resonando en su mente, como un eco que no podía callar. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Edmond se repetían una y otra vez. El mundo es mucho más grande que lo que nos muestran nuestros ojos. Y así, los días pasaron, pero ella no podía evitar sentirse diferente, como si todo lo que había conocido hasta entonces de la vida estuviera en pausa, esperando que algo cambiara, esperando que se atreviera a dar el siguiente paso. Los días siguieron su curso normal, pero Germana ya no podía mantenerse al margen de sus pensamientos. La monotonía del pueblo, la rutina que había seguido durante tantos años, comenzó a sentirse como una prisión, una cárcel invisible que la mantenía encerrada. El lugar ya no le parecía tan acogedor, ni tan seguro como antes. Por primera vez, el pequeño pueblo en el que había nacido y crecido le parecía limitado, y las montañas que lo rodeaban, que antes le brindaban consuelo, ahora parecían un obstáculo que la separaba de lo que realmente quería descubrir. Cada mañana, al despertar, Germana se encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándose qué habría más allá de los límites conocidos. La vida que había llevado hasta ese momento no le ofrecía más que una sensación de vacío, un vacío que no sabía cómo llenar. Si bien amaba a su familia y el cariño de la gente del pueblo, algo dentro de ella anhelaba más. Aventuras, historias, lugares nuevos. Quería ser libre, pero una libertad distinta, una que le permitiera explorar su ser más profundo,
el que hasta ese momento había estado reprimido por las convenciones y expectativas de su entorno. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ella. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al mercado, Germana vio una figura familiar. Era Edmund. Él la reconoció al instante, y su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. Sin decir palabra alguna, él dio un paso hacia ella y comenzó a caminar a su lado. «Parece que te has estado preguntando cosas, Germana», dijo Edmund con una sonrisa enigmática. La joven lo miró sorprendida. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía él haber notado algo tan profundo en ella, algo que ni siquiera ella misma se atrevía a admitir? Pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Es normal. Cuando uno comienza a cuestionarse la vida, es como abrir una ventana a un mundo completamente nuevo. Pero la verdad es que, cuando uno comienza a ver más allá, no hay vuelta atrás. El mundo tiene una forma de hablarte, de llamarte a través de pequeños signos, y el destino empieza a abrir puertas que nunca imaginaste que existían». Germana no sabía cómo responder. Las palabras de Edmund eran como un hechizo, algo que tocaba su alma y la hacía sentir como si fuera una hoja arrastrada por el viento, llevada a un destino incierto. En ese momento, comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque el miedo la invadía, había algo más grande, un deseo que se estaba despertando en su corazón. Quería conocer el mundo, quería salir, quería vivir algo más allá de lo que le había sido permitido. «¿Qué debo hacer?», preguntó Germana, con la voz temblorosa pero decidida. Edmund la miró fijamente. «Lo que debes hacer es escuchar a tu corazón, Germana. Él te hablará más claro que ninguna otra voz. A veces, la respuesta no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. La vida está llena de oportunidades, solo necesitas atreverte a tomar la primera. Y créeme, cuando lo hagas, te darás cuenta de que el mundo te está esperando». El joven se despidió con una sonrisa, dejándola nuevamente sola con sus pensamientos. Pero esta vez, Germana no estaba sola de la misma forma que antes. Ya no era solo su reflejo en el espejo lo que veía, sino una imagen más grande, una vida que podía tomar en sus manos si decidía actuar. El destino le había mostrado el camino, pero ahora era ella quien debía elegir caminar por él. Al regresar a casa esa noche, Germana se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía miedo. Sentía esperanza. Una esperanza nacida de la certeza de que algo estaba por suceder. Ya no importaba lo que dejara atrás, porque lo que realmente importaba era lo que estaba por venir. Su destino estaba en sus manos, y era hora de tomarlo. Capítulo 4. El valor de los primeros pasos. Germana no pudo dormir esa noche. Las palabras de Edmund seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco que no se desvanecía. Estaba tan decidida como temerosa de lo que se le venía encima. Había llegado el momento de tomar una decisión, y esa decisión cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Cómo podría dar el primer paso? ¿Cómo podría salir del refugio seguro del pueblo y enfrentarse a lo desconocido? A la mañana siguiente, el sol ya había comenzado a elevarse cuando Germana salió al jardín de su casa. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro, y los colores del día comenzaban a desplegarse con la promesa de algo nuevo. Miró a su alrededor, como buscando algún tipo de señal que la confirmara en su decisión. Pero no la encontró. Era como si el mundo estuviera en silencio, esperando que ella decidiera dar ese paso valiente que la separaba de todo lo que conocía. Esa mañana, mientras estaba sentada en la mesa del desayuno con su madre, Germana apenas probó bocado. Su mente estaba distante, perdida en pensamientos que no podía compartir. Su madre, acostumbrada a su silencio matutino, no hizo preguntas. Sabía que algo estaba pasando, pero también comprendía que su hija debía vivir su propio proceso. Fue entonces cuando su madre, al notar su falta de apetito, le preguntó suavemente: «¿Qué te pasa, hija? ¿No te encuentras bien?». Germana levantó la mirada, y por un momento pensó en hablar, en contarle a su madre lo que había estado viviendo, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la vergüenza. No estaba lista para hablar aún. «Estoy bien, madre. Solo estoy pensando en algunas cosas». La madre asintió con una sonrisa, pero con una mirada que no dejaba de ser preocupada.
Las cosas nunca son fáciles cuando uno se encuentra ante algo importante. Pero debes saber que siempre puedes contar conmigo, hija. No importa lo que decidas, siempre estaré a tu lado. Esas palabras de apoyo fueron el empujón que Germana necesitaba. Si su madre podía ofrecerle esa seguridad, quizás, entonces, ella también podría encontrar la fortaleza para seguir adelante. A medida que la mañana avanzaba, y mientras los rayos del sol iluminaban el paisaje, Germana sintió una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Había tomado la decisión, iba a salir del pueblo, iba a explorar, a vivir. No sabía exactamente qué encontraría, pero ya no podía seguir ignorando esa necesidad que ardía en su interior. Después de esa conversación, se levantó de la mesa con una resolución renovada. No iba a ser fácil, pero lo que la vida le ofrecía ya no le parecía un peso. Era un regalo. El regalo de poder escoger su camino. En ese momento, Germana comprendió que el miedo no era algo a vencer, sino algo a aceptar. El miedo sería parte del proceso, una sombra que la acompañaría en sus primeros pasos, pero no algo que la detuviera. Cada vez que pensaba en dar ese paso, el miedo la paralizaba. Pero ahora, entendió que el miedo era solo una parte natural de cualquier viaje. Como los árboles que crecen fuertes a pesar de las tormentas, ella también crecería, a pesar del temor que sentía. Por la tarde, se preparó. Comenzó a empacar lo poco que necesitaba. Algunas ropas, una pequeña mochila y un par de recuerdos de su madre. La partida estaba cerca, y aunque una parte de ella deseaba quedarse, otra parte la empujaba hacia lo desconocido. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Germana se despidió de la casa que la había visto crecer. No hubo lágrimas, solo una sensación de paz, como si todo estuviera en su lugar. Sabía que el camino que se abría ante ella sería incierto, pero también sabía que no importaba cuán oscuro fuera, ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Al dar el primer paso fuera de su hogar, sintió una mezcla de emoción y liberación. Un camino sin fin se extendía ante ella, y por fin, podía verlo con claridad. Capítulo 5. El encuentro con lo desconocido. El primer paso de Germana fuera del pueblo fue más difícil de lo que había imaginado. Aunque había tomado la decisión con determinación, la incertidumbre la acompañaba en cada paso que daba. Al principio, se sintió ligera, como si se despojara de una capa invisible que la había mantenido encerrada durante años. Pero pronto, la soledad del camino y el susurro del viento entre los árboles la hicieron sentir vulnerable. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado, de cuán diferente era el mundo fuera de las murallas conocidas de su hogar. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Germana encontraba un rincón apartado para descansar. En esos momentos, miraba hacia atrás, hacia el pueblo que dejaba atrás, y una sensación de nostalgia la invadía. Había algo extraño en la idea de no regresar, de no volver a los brazos cálidos de su madre, de no sentir la familiaridad de las calles del pueblo. Pero sabía que, aunque su corazón se llenaba de sentimientos encontrados, no podía detenerse. El futuro que anhelaba estaba frente a ella, en ese vasto y desconocido mundo. Una noche, después de un largo día de caminata, llegó a un pequeño río. El sonido del agua corriendo suavemente le pareció una melodía reconfortante, un recordatorio de que el mundo seguía su curso, independientemente de sus dudas. Decidió acampar allí, junto a las aguas tranquilas, y pasar la noche a la orilla del río. El cielo estaba despejado, y las estrellas comenzaban a brillar con fuerza. Germana se sentó junto al fuego que había encendido, pensando en lo que había dejado atrás. No podía evitar sentirse una extraña mezcla de emoción y miedo. Era como si estuviera en una encrucijada, atrapada entre lo conocido y lo desconocido. No sabía lo que el futuro le depararía, ni si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que lo único que importaba era continuar, avanzar. No podía volver atrás. Fue en ese momento cuando escuchó una voz que la sacó de sus pensamientos. Una figura misteriosa se acercaba desde la oscuridad. Germana se levantó, alarmada, pero la voz era tranquila y serena. «Estás viajando sola, joven». La voz era profunda, pero no amenazante. Germana no pudo evitar sentir una leve incomodidad, pero la curiosidad pudo más que el miedo. La figura que se acercaba era un hombre de aspecto mayor, con una barba canosa y ojos penetrantes. Su porte era tranquilo, y su caminar, aunque lento,
reflejaba una gran sabiduría. Germana, con una mezcla de cautela y fascinación, lo observó mientras se acercaba a la luz del fuego. Sí, respondió Germana, tratando de mantener la calma. Estoy viajando sola. He dejado mi hogar en busca de algo. No sé qué, exactamente. El hombre sonrió, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. A veces, el destino nos lleva a lugares sin que sepamos por qué. Pero es importante recordar que cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a algo más grande. El camino nunca es lineal, ni claro. Y muchas veces, cuando nos sentimos perdidos, es cuando estamos más cerca de encontrar lo que realmente buscamos. Germana lo miró en silencio, contemplando sus palabras. Era la primera vez que alguien le hablaba de esa manera. Era como si supiera lo que estaba pasando por su mente, como si entendiera su miedo y su deseo de encontrar algo más en la vida. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Germana, atraída por la serenidad de aquel hombre. ¿Cómo sabes tanto sobre el camino que estoy recorriendo? El hombre se sentó junto al fuego, observando las llamas que danzaban en la oscuridad de la noche. Soy solo un viajero, al igual que tú. Cada uno de nosotros está en un viaje, aunque no siempre sabemos a dónde nos lleva. A veces, el propósito del viaje no es el destino, sino el propio camino. Cada paso, cada encuentro, nos forma de una manera que no podemos comprender de inmediato. Germana se quedó pensativa. La conversación la había dejado con más preguntas que respuestas, pero algo en las palabras de ese hombre le dio un sentimiento de paz. No estaba sola en este viaje, aunque no pudiera ver a los demás que caminaban por el mismo sendero. El mundo estaba lleno de historias, de vidas entrelazadas, y tal vez, en algún momento, ella comprendería por qué todo esto estaba ocurriendo. Gracias, dijo Germana, mirando al hombre con una gratitud silenciosa. Me has dado mucho en qué pensar. El hombre asintió lentamente. Recuerda siempre esto, joven viajera, nunca subestimes el poder de lo que no entiendes. Hay sabiduría en la incertidumbre, y aunque el camino sea incierto, siempre te lleva a donde necesitas estar. Solo confía en tu intuición, y sigue adelante. Con esas palabras, el hombre se levantó y se alejó en la oscuridad de la noche, dejando a Germana sola junto al fuego. La joven miró las estrellas una vez más, y por primera vez, no se sintió perdida. Las palabras del hombre resonaban en su mente, dándole fuerzas para seguir adelante. Quizás, pensó, no necesitaba todas las respuestas ahora. Lo importante era seguir caminando, seguir descubriendo, seguir viviendo. Capítulo 6. Enfrentando la oscuridad. La mañana siguiente, Germana despertó temprano. El sol aún no había emergido completamente, pero ya comenzaba a iluminar el horizonte. El río, que durante la noche había sido un murmullo suave, ahora fluía con mayor claridad, reflejando los primeros rayos de luz que tocaban el agua. Se levantó y comenzó a recoger sus pocas pertenencias. El fuego ya se había apagado, y el campamento, que había sido su refugio temporal, ahora parecía un lugar lejano. Mientras empaquetaba, las palabras del hombre seguían resonando en su mente. El desconocido sabio le había hablado sobre la incertidumbre, el camino, y la sabiduría que se encontraba en los momentos de duda. Pero ahora, al continuar su viaje sola, esas palabras se mezclaban con nuevas emociones. Miedo, incertidumbre, y una creciente sensación de estar enfrentándose a algo más grande que ella misma. Cada paso, cada encuentro, repitió para sí misma, como un mantra. Tomó una respiración profunda y se despidió del río, emprendiendo el camino nuevamente. La distancia que había recorrido hasta ese momento parecía pequeña en comparación con lo que aún quedaba por delante. Sin embargo, el paisaje que la rodeaba comenzaba a cambiar. El terreno se volvía más escabroso, y los árboles, antes frondosos y llenos de vida, comenzaban a espaciarse más. La soledad del paisaje parecía reflejar su propio estado interno. A medida que avanzaba, el cielo se fue cubriendo de nubes oscuras. Un viento frío comenzó a soplar, y Germana sintió que algo en el ambiente había cambiado. La atmósfera estaba cargada, y el aire pesado de humedad le traía consigo una sensación de inquietud. No era solo el clima, sino algo más, algo que parecía hacer eco de sus propios temores internos. No pudo evitar pensar en el camino que había dejado atrás. A medida que se adentraba en el bosque, la sensación de ser una desconocida en un mundo ajeno se intensificaba. A veces se sentía observada,
como si los árboles mismos pudieran sentir su presencia, como si el bosque tuviera una voluntad propia. ¿Había tomado la decisión correcta al salir? ¿Era capaz de enfrentarse a lo que el destino le tenía reservado? En ese momento, una extraña sombra apareció entre los árboles. Germana se detuvo, tensa, su corazón comenzó a latir con fuerza. La figura parecía estar más allá de las sombras, imposible de distinguir completamente. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero algo dentro de ella le impulsó a continuar. No podía volverse atrás. No ahora. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Germana pudo distinguir la silueta de un hombre mayor, con un sombrero gris y una capa que ondeaba al viento. El hombre se acercó sin prisa, sus pasos resonaban con un ritmo marcado, como si ya conociera el sendero que ella estaba recorriendo. «Parece que la tormenta está cerca», dijo el hombre con una voz profunda y tranquila, sin mirarla de inmediato. «No es el clima lo que te asusta, ¿verdad?» Germana lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabía lo que sentía? ¿Cómo podía este desconocido hablar de sus miedos sin que le dijera una palabra? «No sé qué me asusta más», respondió Germana, sin poder ocultar la angustia en su voz. «Este camino parece más largo de lo que imaginaba. Y hay algo oscuro que siento que se acerca». El hombre la observó por un momento, su rostro impasible. Luego, con una suavidad inusitada, dijo: «La oscuridad no siempre es lo que parece. A veces, es solo el reflejo de lo que llevamos dentro. No es el camino el que te asusta, ni la tormenta. Es lo que temes dejar atrás y lo que aún no te atreves a descubrir en ti misma». Germana lo miró fijamente. Las palabras del hombre tenían una extraña verdad, como si hablara de algo más profundo, algo que estaba más allá del viaje físico que ella había emprendido. Era como si estuviera tocando una fibra sensible dentro de su ser, algo que había permanecido oculto hasta ese momento. «¿Y cómo puedo vencer ese miedo?», preguntó, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. El hombre sonrió con una leve inclinación de cabeza. «No es cuestión de vencer el miedo, joven viajera. Es cuestión de entenderlo. Solo cuando lo aceptas y lo enfrentas, te das cuenta de que ya no tiene el poder sobre ti». Con esas palabras, el hombre comenzó a caminar nuevamente, sin esperar una respuesta. Germana permaneció allí, observándolo, mientras su figura se desvanecía entre las sombras de los árboles. La tormenta no tardó en llegar, pero algo había cambiado en Germana. La oscuridad que antes la atemorizaba parecía menos densa, menos imponente. Tal vez no fuera una amenaza, tal vez solo un reflejo de lo que ella aún no había comprendido por completo. Esa noche, al llegar a un pequeño claro en el bosque, Germana se detuvo a descansar. Aunque el cielo se había oscurecido por completo, ella ya no sentía miedo. La tormenta podía desatarse si lo deseaba, pero ella seguiría adelante. Porque ahora sabía que el verdadero camino no estaba en el exterior, sino en el interior de su propio ser. Y enfrentarse a lo desconocido, al igual que enfrentar la oscuridad dentro de ella misma, era solo una parte del viaje. Capítulo 7. El encuentro con el sabio. El camino se volvía cada vez más solitario. A medida que avanzaba, Germana sentía que el peso de la incertidumbre la envolvía, como una capa invisible que se pegaba a su piel. El sol comenzaba a caer, y la sombra de la tarde empezaba a cubrir la tierra. La noche llegaría. Pronto, y con ella, la temida oscuridad que siempre la había acompañado en sus pensamientos. Sin embargo, hoy algo era diferente. La tormenta, que se había desatado poco después de su encuentro con el extraño hombre en el bosque, había dado paso a una calma casi surrealista. El viento había cesado, y el aire estaba quieto, tan quieto que parecía que el mundo entero hubiera detenido su curso. Germana sintió que, por un momento, todo se había aquietado para permitirle reflexionar. El camino ante ella se bifurcó, dos senderos se abrían frente a sus ojos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Ambos parecían igualmente solitarios, sin promesas de compañía ni de apoyo. Germana se detuvo, indecisa. El miedo a equivocarse volvió a invadirla, pero la sabiduría de las palabras del hombre en el bosque resonaban en su mente. Solo cuando entiendas tu miedo, dejarás de temerle. Tomó una respiración profunda y avanzó por el camino de la derecha, el cual parecía más sombrío. Los árboles, altos y antiguos, se agachaban sobre ella, como guardianes silenciosos que observaban cada uno de sus movimientos.
Era como si el propio bosque la estuviera acechando, desafiándola a continuar, retándola a no rendirse. No había caminado mucho cuando vio una pequeña choza a lo lejos. De pie frente a ella, un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos profundamente sabios, la observaba con una serenidad casi mística. Su presencia era tranquila, pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. Germana se acercó cautelosamente, sintiendo que este encuentro no era casual. No lo era. El hombre, que parecía esperar su llegada, la invitó a acercarse con un suave movimiento de su mano. «¿Qué te trae aquí, viajera?», preguntó con voz grave, como si ya supiera la respuesta. Germana se detuvo frente a él y, con la incertidumbre aún presente en su pecho, contestó: «Estoy buscando algo. No sé exactamente qué es, pero siento que está en algún lugar de este camino. Siento que tengo que encontrarlo». El hombre la observó con calma, su mirada no juzgaba, solo comprendía. Después de un largo silencio, asintió lentamente. El camino hacia el interior es más largo y más complejo que cualquier sendero exterior. Muchos de los que buscan, lo hacen sin saber qué están buscando. Pero los que verdaderamente encuentran, no siempre buscan lo que esperan. Germana frunció el ceño, confundida por sus palabras. Entonces, ¿qué debo hacer? El hombre sonrió levemente, como si la pregunta fuera una prueba de algo más grande. Deja que el camino te revele lo que necesitas, no lo que deseas. A veces, el viaje no consiste en encontrar respuestas, sino en estar dispuesta a enfrentar lo que no sabes. Con esas palabras, el hombre la invitó a entrar en su choza. Germana, aunque algo reacia, sintió que no podía rechazarlo. El interior de la choza era cálido y acogedor, con una luz suave que emanaba de una lámpara en el rincón. En las paredes, había libros, escritos y pergaminos que cubrían la mayor parte del espacio, testigos de años de conocimiento acumulado. El hombre se sentó en una silla de madera, y gesticuló para que Germana se sentara frente a él. No era una invitación forzada, sino una invitación a la reflexión. Lo que buscas no está fuera de ti, continuó el hombre, está dentro de tu corazón. Solo cuando aprendas a escuchar tu propio ser, serás capaz de escuchar al mundo que te rodea. El silencio es más fuerte de lo que imaginas. Germana no sabía cómo reaccionar ante sus palabras. Había algo en su tono que despertaba una extraña calma en su interior. Al mismo tiempo, un miedo a lo desconocido se apoderaba de ella. ¿Cómo podría escuchar algo tan abstracto como su propio ser? ¿Cómo podría encontrar algo que no sabía si siquiera existía? ¿Y si no soy capaz de encontrarlo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El hombre la miró con ojos penetrantes, pero su respuesta fue serena y llena de compasión. El verdadero fracaso no está en no encontrar lo que buscas. El fracaso está en no seguir buscando. Capítulo 8. La duda y la revelación. La luz del día se desvanecía lentamente mientras Germana caminaba de regreso por el sendero. Sus pasos eran lentos, reflexivos, como si intentara procesar todas las palabras que el sabio había compartido con ella. Mientras caminaba, sentía que una nueva carga pesaba sobre su corazón, la duda. Una duda que había permanecido en su interior desde el principio de su viaje, pero que ahora se sentía más presente que nunca. ¿Qué significaba realmente lo que el sabio le había dicho? Había hablado de escuchar su ser interior, de no temer el camino hacia lo desconocido. Pero Germana no podía dejar de preguntarse, ¿y si no tenía nada dentro de sí misma para escuchar? ¿Y si todo lo que había estado buscando era una ilusión, una esperanza vacía? El viento comenzaba a soplar nuevamente, esta vez con más fuerza, como si el propio aire quisiera arrancar esos pensamientos de su mente. Germana apretó los dientes, mirando al horizonte, donde las sombras del atardecer se alargaban. Pero, a pesar de la calma aparente, algo en su corazón seguía inquieto. Algo seguía diciendo que debía avanzar, que debía continuar en su búsqueda, aunque no supiera exactamente hacia dónde. En ese momento, un sonido suave, como el murmullo de un arroyo, llegó hasta sus oídos. La curiosidad la llevó a desviarse del camino principal y seguir ese sonido. No pasaron muchos minutos antes de que llegara a una pequeña cascada, cuyo agua caía en un claro estanque de aguas cristalinas. El sonido del agua corriendo era relajante, y por un momento, Germana se sintió en paz. La duda que la había acompañado comenzó a disiparse,
como si el sonido del agua hubiera logrado calmar la tormenta interna que había estado luchando en su mente. Se acercó al borde del estanque y miró su reflejo en el agua. Sus ojos, normalmente llenos de inseguridad y temor, ahora parecían más tranquilos. Aunque seguía sin entender por completo las palabras del sabio, algo en su interior le decía que estaba comenzando a comprender. Mientras observaba su reflejo, un destello de luz pasó por su mente, como una revelación repentina. No era una respuesta definitiva, pero sí una sensación de claridad. No se trataba de encontrar todas las respuestas de inmediato, ni de comprender todo lo que la rodeaba. Se trataba de aprender a aceptar la incertidumbre, de caminar sin tener todas las certezas, y de permitir que el proceso mismo de búsqueda la transformara. Era un recordatorio de que, en la vida, a veces no se trata de llegar a un destino fijo, sino de recorrer el camino con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Germana respiró profundamente, sintiendo la frescura del aire y el agua. Era como si todo a su alrededor la estuviera alentando a seguir adelante, a no rendirse, a confiar en que lo que necesitaba encontrar estaba en ella misma, aunque aún no supiera cómo llegar a ello. Se alejó de la cascada con una sensación nueva, la aceptación. La aceptación de que no todo lo que buscaba tenía que ser claro, que a veces, el camino solo puede ser comprendido al caminarlo, al vivirlo. En su mente resonaba la última frase del sabio: el verdadero fracaso no está en no encontrar lo que buscas. El fracaso está en no seguir buscando. Ahora entendía que, aunque el futuro fuera incierto, debía seguir buscando, sin temor a las dudas que surgieran en el camino. Capítulo 9. El desafío del corazón. A medida que el sol se alzaba por el horizonte, la luz dorada bañaba el paisaje y Germana continuaba su viaje por el camino que se extendía ante ella. Había dejado atrás la cascada y las aguas tranquilas, pero dentro de ella, algo había cambiado. Las palabras del sabio seguían resonando en su mente, y con cada paso, sentía que se acercaba más a una comprensión profunda, aunque aún incierta. El sendero que recorría no era recto ni fácil, y parecía que, por cada paso que daba hacia adelante, había un obstáculo que le recordaba que aún quedaba mucho por aprender. Sin embargo, algo dentro de ella se había despertado, algo que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse ante las dificultades. Esa mañana, al caminar por el sendero, vio una figura a lo lejos. Era un hombre joven, que parecía estar esperando. Se encontraba de pie junto a un árbol grande, sus brazos cruzados sobre su pecho, observando el horizonte. Germana se acercó con cautela, sin saber si debía interactuar con él o continuar su camino. Sin embargo, algo en la postura del joven la detuvo. Había una calma en él, una serenidad que parecía ser parte de la misma naturaleza que la rodeaba. El hombre la vio acercarse y, con una sonrisa amable, hizo un gesto con la mano para que se acercara. Germana, aún algo desconcertada por la situación, se aproximó. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el joven. Su voz era suave pero firme, como la de alguien que había visto más de lo que parecía. Germana lo miró por un momento, sin saber cómo responder. Finalmente, dijo: «Estoy buscando algo dentro de mí misma. Algo que no puedo entender del todo, pero que siento que necesito encontrar». El joven la observó atentamente, como si estuviera evaluando sus palabras, y luego asintió lentamente. «¿Y por qué crees que lo encontrarías aquí, en este lugar?». La pregunta la tomó por sorpresa. Germana se quedó en silencio, reflexionando. La verdad era que no sabía con certeza por qué había llegado a este punto. Había seguido su intuición, pero aún sentía que la búsqueda no estaba completa. «No lo sé. Siento que hay algo importante aquí, algo que necesito entender», respondió finalmente. El joven hizo una breve pausa antes de hablar nuevamente, su tono lleno de una sabiduría inesperada. «Lo que buscas no se encuentra en lugares externos, ni en personas. Lo que buscas está en ti, pero no puedes encontrarlo si no enfrentas las sombras que llevas dentro. A veces, lo que tememos más es lo que realmente necesitamos ver». Las palabras del joven llegaron a Germana como un golpe suave pero firme. Era como si, por primera vez, algo en su interior hubiera sido tocado de una manera profunda. Ella había estado buscando respuestas en el exterior, pensando que solo encontraría lo que buscaba al seguir un camino físico, al ir de un lugar a otro. Pero ahora, sentía que el verdadero desafío era enfrentarse a lo que se ocultaba en su propio corazón. «¿Y cómo enfrento esas sombras?», preguntó,
su voz temblando ligeramente. El joven sonrió, un gesto que era a la vez enigmático y lleno de compasión. Aceptando que las sombras son parte de ti. No puedes huir de ellas, ni ignorarlas. Debes mirarlas, sentirlas, y permitir que te enseñen lo que necesitas saber. La verdad nunca se oculta para siempre. Solo cuando dejas de temerla, puedes ver lo que realmente eres. Germana cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las sombras dentro de ella misma? ¿Estaba preparada para ver lo que había estado ignorando por tanto tiempo? El joven parecía leer sus pensamientos, pues agregó, la verdad no es algo que se te imponga. Es algo que eliges aceptar cuando ya no tienes miedo. Si sigues caminando con el corazón abierto, eventualmente, llegarás a lo que buscas. Sin otra palabra, el joven se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero que se adentraba en el bosque. Germana lo observó por un momento, y aunque quería seguirlo, sabía que su propio camino aún no había llegado a su fin. Tenía que continuar, pero ahora con una nueva perspectiva. Las sombras de su corazón no eran algo que debía evitar, sino algo que debía enfrentar, comprender y, finalmente, aceptar. Al ver cómo el joven desaparecía entre los árboles, Germana se quedó quieta, mirando al frente. El desafío estaba claro, no se trataba solo de encontrar algo afuera, sino de enfrentarse a sí misma, de descubrir las verdades que había estado ocultando. Y para eso, debía caminar con valentía, sin temer lo que pudiera encontrar en el camino. Capítulo 10. El camino de la aceptación. Germana continuaba su marcha a través del frondoso bosque, con el eco de las palabras del joven resonando en su mente. Sentía que algo dentro de ella había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Había enfrentado la difícil realidad de que su búsqueda no dependía de factores externos, sino de lo que llevaba dentro, de sus propios miedos y deseos ocultos. Las sombras de su corazón ya no eran un lugar al que temer, sino un terreno por explorar. El camino, que antes le parecía interminable y lleno de incertidumbres, ahora se sentía diferente. Cada paso parecía guiado por una fuerza interna que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Ya no tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Había comprendido, en su conversación con el joven, que la verdadera fuerza no venía de tener todas las respuestas, sino de la disposición a aceptar que no siempre las tendría. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. El sol ya estaba alto en el cielo, y el bosque daba paso a una amplia pradera. La hierba alta se movía suavemente con el viento, creando ondas que reflejaban la luz dorada del sol. Germana se detuvo por un momento para observar el vasto horizonte que se desplegaba ante ella. En ese vasto espacio, sentía que la duda que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. El joven había tenido razón, la verdad no siempre estaba en los lugares que uno esperaba. En este momento, comprendía que la verdad era más fluida, más cambiante. La verdad no era una sola entidad, sino un conjunto de experiencias, percepciones y, sobre todo, una aceptación profunda de lo que era. Al continuar su camino, vio que frente a ella había un pequeño lago, su superficie perfectamente tranquila, reflejando el cielo sin una sola ondulación. Sin pensarlo, se acercó y se sentó junto a la orilla, contemplando su reflejo en el agua. Había algo en la serenidad de ese paisaje que la llenaba de paz, y por un momento, sintió que todo lo que había estado buscando estaba justo allí, en ese instante, en esa calma. La reflexión del agua le permitió conectar con su ser interior de una manera que nunca había hecho antes. Era como si la superficie del lago representara su propio corazón, a veces turbio, a veces agitado, pero en momentos de quietud, capaz de reflejar la claridad que siempre había estado allí. Por fin entendió que la paz no se encontraba en escapar de sus emociones, sino en aceptar lo que éstas traían consigo. En el silencio, una voz interna surgió, susurrando palabras que ya no provenían del joven ni de nadie más. Era su propia voz, la voz que había estado callada por tanto tiempo, esperando ser escuchada. Es momento de aceptar lo que eres, Germana. No busques más allá de ti misma. El viaje siempre ha sido dentro. Las palabras resonaron en su corazón, y una profunda sensación de comprensión la envolvió. Ya no se trataba de encontrar respuestas definitivas, ni de alcanzar un estado ideal de perfección. Se trataba de abrazar su humanidad, de ser capaz de mirar al mundo con ojos más abiertos, de aceptar las imperfecciones, tanto en ella misma como en los demás.
La aceptación era la clave para la paz interior. Germana cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. La sensación de paz se expandió por su ser, envolviendo todo lo que había sido hasta ahora. Sus miedos, sus inseguridades, sus dudas. Todo eso formaba parte de su ser, y ahora podía mirarlo sin temor, sin juicio. Era una parte esencial de su viaje, un viaje que no tenía que ser perfecto para ser significativo. Con el corazón más ligero, se levantó y siguió adelante. Ahora sabía que no importaba cuántos obstáculos aparecieran en su camino, porque el verdadero desafío ya había sido superado. Había aprendido a aceptar lo que no podía controlar. Había aprendido a aceptar su propio ser, con todas sus complejidades. Capítulo 11. El encuentro con la verdad interna. Germana continuó su caminata por la pradera, pero esta vez, su paso era más firme. La quietud que había encontrado junto al lago la había dejado con una sensación de claridad que no había experimentado antes. A medida que avanzaba, el paisaje comenzaba a cambiar una vez más. El cielo que antes era azul brillante, ahora estaba cubierto por nubes grises. El viento había aumentado, moviendo las hojas de los árboles con una fuerza inusitada. Todo parecía presagiar una tormenta. Sin embargo, Germana no sentía miedo. En su corazón, sabía que la tormenta externa no era más que un reflejo de las tormentas internas que había enfrentado. Ya había aprendido a navegar las aguas turbulentas de sus propios pensamientos y emociones, y ahora entendía que las dificultades que se presentaban no eran más que desafíos que la vida le ofrecía para seguir creciendo. En medio de esa quietud antes de la tormenta, un pensamiento surgió en su mente con una claridad rotunda: la verdad no se busca en el exterior. No se encuentran los consejos de los demás, ni en los libros que leemos, ni en las experiencias que acumulamos. La verdad se encuentra dentro de uno mismo, en el espacio más profundo de nuestro ser. Al principio, el pensamiento le pareció extraño, pero rápidamente se dio cuenta de que había algo más en esa verdad que la llamaba. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera de ella, buscando que alguien más le dijera qué hacer, cómo sentirse, qué pensar. Pero en ese momento, comprendió que todo lo que necesitaba saber ya estaba dentro de ella, esperando ser descubierto. En ese instante de revelación, Germana sintió una paz profunda que la envolvía. La tormenta que se avecinaba en el cielo no la perturbaba, porque ella había aprendido a abrazar la incertidumbre. En ese proceso de aceptación y autoexploración, había comprendido que la verdad no era algo fijo o estático, sino algo fluido, que cambiaba y se transformaba con cada paso que daba en su vida. La vida no era un camino recto, sino un sendero lleno de curvas, altibajos y momentos de duda. Pero cada uno de esos momentos le ofrecía la oportunidad de descubrir algo nuevo sobre sí misma, de avanzar un poco más hacia el corazón de la verdad que habitaba en su interior. Germana caminó hasta llegar a una pequeña colina, desde donde podía ver todo el valle que se extendía frente a ella. En ese momento, el cielo parecía abrirse, dejando que un rayo de luz iluminara su rostro. La tormenta aún no había llegado, pero algo en su ser le decía que estaba preparada para lo que viniera. En ese instante de quietud, Germana comprendió que no se trataba de evitar la tormenta o las dificultades de la vida, sino de aprender a enfrentarlas con calma y confianza, sabiendo que siempre había algo dentro de ella que la guiaba. La verdad que había buscado durante tanto tiempo no era algo que se pudiera alcanzar, sino algo que se podía experimentar, sentir y vivir en cada momento. Con esta comprensión, Germana se sintió libre, más ligera. Ya no estaba buscando respuestas fuera de sí misma, porque sabía que la única verdad que importaba era la que provenía de su propio corazón. Y en ese momento, bajo la luz que la rodeaba, la verdad comenzó a revelarse ante ella. La paz y la serenidad no se alcanzan al final del camino, sino que se encuentran en cada paso que damos, en cada momento de aceptación y amor propio. Capítulo 12. La lección del silencio. Germana continuó su recorrido por el sendero, con la sensación de que cada paso la acercaba más a una comprensión profunda de sí misma. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había cambiado, pero aún sentía que quedaba algo más por descubrir, algo más que entender. Aunque se sentía más tranquila, el eco de su inquietud aún resonaba en su interior. Unos días después de su reflexión junto al lago, llegó a un pequeño pueblo, cuyos habitantes parecían ajenos al bullicio de la vida exterior. La quietud que se respiraba allí la atrajo de inmediato. Las casas, de muros de piedra y techos de tejas, se alineaban en las calles estrechas,
Y todo parecía tener un ritmo pausado, casi como si el tiempo hubiera decidido tomar una pausa en este lugar. Germana se sintió atraída por la serenidad que emanaba ese pueblo, y decidió quedarse unos días. El primer día, caminó sin rumbo fijo, observando las pequeñas maravillas que la rodeaban. En las plazas, las personas conversaban suavemente, los niños jugaban sin prisas, y el sonido del viento entre los árboles parecía calmar los pensamientos más agitados. Fue en ese ambiente de paz que Germana encontró lo que buscaba, aunque no de la manera en que lo había esperado. Era el silencio lo que la atraía, no la quietud visual, sino el silencio profundo que llenaba el aire, un silencio que invitaba a la introspección. El segundo día, se dirigió a una pequeña capilla al final del pueblo. Sus puertas de madera estaban entreabiertas, y una luz suave se filtraba a través de las vidrieras. Entró sin hacer ruido, y el interior de la iglesia la recibió con una sensación de paz profunda. Allí, sentada en uno de los bancos de madera, se permitió simplemente estar, sin hacer nada. No pensó en el futuro, ni en el pasado, ni en lo que había dejado atrás. Solo se entregó al silencio, a la presencia de su ser. Durante horas, Germana permaneció en ese lugar, sin esperar nada, sin buscar respuestas. No había nada que hacer, ni nada que solucionar. Solo había la quietud del momento presente, y esa quietud se convirtió en una lección más profunda que cualquier palabra o consejo que hubiera recibido hasta ese momento. Cuando salió de la capilla, el atardecer ya teñía de naranja el cielo. Germana sentía algo dentro de ella que había cambiado, como si hubiera descubierto un nuevo espacio dentro de sí misma, uno lleno de calma y de aceptación. No necesitaba entenderlo todo, ni tener todas las respuestas. El silencio, en su pureza, le enseñó que no siempre era necesario hablar, ni llenar el espacio con palabras. A veces, el silencio era el maestro más sabio, el que ofrecía las respuestas sin necesidad de pedirlas. El día siguiente, mientras caminaba por el sendero, una idea clara surgió en su mente. El silencio no solo era una ausencia de ruido, sino una presencia activa que podía revelar verdades que las palabras no podían expresar. En ese espacio de silencio, ella había comenzado a escuchar su verdadera voz, aquella que no dependía de las expectativas ajenas ni de las preocupaciones externas. Era su voz más auténtica, la que le hablaba sin rodeos, sin distracciones. Germana comprendió que el viaje hacia el autoconocimiento no solo implicaba reflexionar sobre sus pensamientos y emociones, sino también aprender a escuchar el silencio de su interior. En ese silencio, se encontraba la paz que tanto había buscado, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la capacidad de estar en armonía con uno misma. Capítulo 13. La fuerza de la renuncia. El viento había cambiado. Germana lo sintió al despertar al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Había algo diferente en la atmósfera, algo que le indicaba que el tiempo de descanso había llegado a su fin. Con una determinación silenciosa, se preparó para continuar su viaje. El pueblo, aunque tranquilo y lleno de paz, ya no la retenía. La lección del silencio había calado profundo, pero ahora era momento de seguir adelante, más ligera, más centrada. Mientras recorría los caminos que salían del pueblo, Germana comenzó a notar que, a medida que avanzaba, la necesidad de cargar con menos se hacía cada vez más urgente. Había llevado consigo tantas ideas, tantas preocupaciones, tanto peso emocional que, en este proceso de transformación, comenzaba a comprender que, para seguir adelante, debía liberarse de todo lo que no era esencial. La renuncia, pensó, era la clave para avanzar. No se trataba de una renuncia al mundo o a las experiencias, sino de una renuncia a los apegos, a las expectativas que había acumulado a lo largo de su vida. En su corazón, comenzó a comprender que lo que más la había atado al sufrimiento eran esos apegos, esas expectativas que no solo venían del exterior, sino también de su propio deseo de controlar cada aspecto de su existencia. Germana recordó las veces que, al intentar controlar su destino, había creado más conflictos en su vida. Quería que las cosas sucedieran de cierta manera, que las personas se comportaran según su voluntad, que todo estuviera en su lugar, sin dejar espacio para lo incierto, para lo imprevisible. Pero la verdad, pensó, es que la vida nunca fue así. La vida era un constante flujo, un cambio perpetuo, y si no aprendía a soltar, si no aprendía a renunciar a ese control, siempre estaría atrapada en la ansiedad y el sufrimiento. Entonces, comenzó el proceso de renuncia. No fue fácil. A medida que caminaba,
sus pensamientos se entrelazaban con las imágenes de lo que había dejado atrás. Las relaciones rotas, las expectativas incumplidas, los sueños no realizados. A veces, el dolor era insoportable, y la tentación de aferrarse a todo lo conocido era fuerte. Pero, poco a poco, a medida que avanzaba por el sendero, comenzó a sentir una ligereza nueva. Al soltar, comenzó a sentir que algo en su interior se expandía, que había más espacio para vivir, para respirar, para ser. Durante una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, Germana pensó en todo lo que había dejado atrás. Las ideas rígidas sobre cómo debía ser su vida, las expectativas que otros le habían impuesto, las creencias limitantes sobre lo que podía o no podía lograr. Dejar ir, murmuró para sí misma, es dar espacio a lo nuevo. Solo cuando renuncio a lo que ya no me sirve, puedo permitir que nuevas oportunidades entren en mi vida. La renuncia no se trataba de una pérdida, sino de una ganancia. Al liberar su mente y su corazón de todo lo que la había limitado, Germana comenzó a sentirse más abierta, más dispuesta a abrazar lo desconocido. Ya no tenía miedo de lo que vendría, porque sabía que, al soltar lo viejo, se preparaba para recibir lo nuevo, lo que la vida tenía reservado para ella. En su corazón, comprendió que la verdadera fuerza no residía en aferrarse, sino en ser capaz de soltar. Renunciar a lo que ya no servía no era un signo de debilidad, sino de valentía. Era el acto de confiar en que, al dejar ir, la vida le ofrecería lo que necesitaba para crecer. Germana, con esa nueva comprensión, se levantó del suelo, respiró profundamente el aire fresco y continuó su camino. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos y cambios, pero ahora sentía que estaba preparada para enfrentarlos sin miedo, sin apego, y con una disposición renovada a vivir plenamente en el presente. Capítulo 14. El encuentro con la verdad. Germana había recorrido largas distancias desde que había dejado atrás el pequeño pueblo, y cada día parecía llevarla más cerca de un entendimiento profundo de sí misma. A medida que avanzaba, las experiencias que encontraba en su camino parecían entrelazarse de manera que todo tenía un propósito. Todo era parte de un aprendizaje más grande. La paz que había encontrado en el silencio, la lección de la renuncia, todo comenzaba a converger en algo mucho más grande. La verdad, pensó Germana, era el siguiente paso. Llegó un día en que, mientras atravesaba un extenso bosque, se encontró con un claro rodeado de árboles altos. En el centro del claro, una roca plana y amplia descansaba, como si esperara que alguien se sentara sobre ella. Sin pensarlo demasiado, Germana se acercó y se sentó. El lugar era tan tranquilo que incluso el murmullo de la brisa parecía hablar en susurros, invitándola a la reflexión. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el suelo. En ese momento, Germana se dio cuenta de algo que hasta entonces no había comprendido completamente. Había buscado la verdad en muchas formas, en las palabras de otros, en los libros, en las enseñanzas externas. Pero la verdad, pensó, nunca estuvo fuera de ella misma. Había estado buscando algo que siempre había estado dentro de su corazón. Se quedó allí, en silencio, observando cómo la luz cambiaba, cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Los pensamientos se fueron disipando, y una sensación de claridad y paz la invadió. En ese instante, comprendió que la verdad no era algo que pudiera alcanzarse a través del esfuerzo o la búsqueda constante. La verdad no era algo que se pudiera poseer. Era algo que se debía reconocer, algo que estaba presente en cada momento, en cada respiración, en cada paso. ¿Por qué me ha costado tanto encontrarla?, se preguntó, pero pronto comprendió que el esfuerzo por encontrarla había sido parte del proceso. Había tenido que desprenderse de tantas cosas. Había tenido que soltar sus viejas creencias, sus apegos, sus expectativas. Solo entonces, cuando la mente y el corazón estaban libres de las cargas del pasado, pudo ver la verdad tal como era. La verdad no era una idea fija, ni una respuesta sencilla a las preguntas que se había planteado a lo largo de su vida. La verdad era fluida, cambiaba según la perspectiva desde la que se la mirara, y estaba en constante evolución. Y, en ese momento, Germana entendió que la verdad no era un destino al que se llegaba, sino una experiencia que se vivía en el presente. La verdad, pensó, era la aceptación plena del momento tal como era, sin juicios ni expectativas. Era la capacidad de ver la belleza en lo cotidiano, de encontrar el significado en lo simple. Germana se dio cuenta de que, durante todo este viaje, había aprendido a ver más allá de las superficies,
a percibir la esencia de las cosas. Había aprendido que la verdad no siempre era evidente a simple vista, pero que siempre estaba ahí, esperando ser reconocida. Mientras el sol se ponía, iluminando el paisaje con una luz dorada, Germana se levantó de la roca. No necesitaba palabras para describir lo que sentía. Sabía que no había nada más que buscar. La verdad, al fin, se había revelado en su corazón. Y aunque no podía explicarla con claridad, sabía que la vida ya no sería la misma. La verdad no solo se entendía con la mente, sino que se sentía con el corazón, y esa era la experiencia más profunda que podía tener. Con una sonrisa tranquila, Germana continuó su camino, no porque necesitara encontrar algo más, sino porque ahora sabía que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de ella. Capítulo 15. La libertad del ser. Germana había llegado al final de su viaje, o al menos eso pensó en un principio. A lo largo de sus andanzas, había cruzado paisajes, conocido a personas y descubierto lecciones que la habían transformado profundamente. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que el viaje no era un destino. El viaje era su vida misma. Y así, en este último tramo de su caminata, la lección más importante comenzó a hacerse evidente. Había aprendido tanto durante su travesía. El silencio le había mostrado el camino hacia su interior, la renuncia le había dado la fuerza para soltar lo que la mantenía atada, la verdad había surgido de la quietud de su ser. Pero ahora, al final del camino, un sentimiento profundo de libertad la invadió. Una libertad que no dependía de lo que había dejado atrás ni de lo que pudiera encontrar en el futuro. La libertad, comprendió, era una cuestión de ser, de aceptar plenamente lo que era en el presente. Al detenerse junto a un río que reflejaba el cielo despejado, Germana se sentó en la orilla, dejando que el sonido del agua la envolviera. La corriente fluía de manera tranquila, sin resistencia, sin esfuerzo. Era como si el río mismo estuviera enseñándole algo, la libertad. No era luchar contra el flujo de la vida, sino entregarse a él. Como el agua que fluía sin detenerse, ella también debía aprender a fluir con los acontecimientos, a no resistir los cambios que inevitablemente llegaban, sino aceptarlos con apertura y confianza. Mientras observaba el agua, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que no necesitaba aferrarse a nada para ser libre. No necesitaba respuestas a todas sus preguntas, no necesitaba la aprobación de los demás, ni seguir un camino predefinido. La libertad radicaba en su capacidad para vivir de acuerdo con su ser más profundo, sin las restricciones que imponían las expectativas ajenas, ni las barreras que ella misma había levantado a lo largo de los años. Germana se levantó y, con un suspiro profundo, se adentró en el agua fría del río. Sintió el agua fluir sobre sus pies, como una corriente que la arrastraba sin esfuerzo, pero con una suavidad increíble. A medida que avanzaba, la sensación de estar conectada con la tierra, con el agua, con el universo, creció en su interior. No era solo un cuerpo caminando en un río, era el alma en completa armonía con el todo. Esta era la verdadera libertad, ser uno con la vida misma, sin obstáculos, sin resistencias, sin cargas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Germana, al contemplar esa belleza simple pero inmensa, entendió que la libertad no era un concepto abstracto o un objetivo lejano. Era un estado de ser. La libertad era la capacidad de vivir sin miedo, sin apego, sin necesidad de control. Era una aceptación total de lo que se era, de lo que estaba ocurriendo, sin deseo de que las cosas fueran diferentes. «Soy libre», susurró para sí misma, sintiendo que esas palabras eran la verdad misma. No necesitaba nada más. Había alcanzado la paz en su ser. La búsqueda ya había terminado. No había más necesidad de buscar fuera de ella. Lo que había estado buscando siempre, lo había encontrado dentro de sí misma. Al salir del agua y caminar hacia la orilla, una sensación de serenidad la envolvió por completo. No importaba lo que el futuro trajera, ya no temía lo desconocido. Lo que importaba era el momento presente, y estaba dispuesta a vivirlo plenamente, con gratitud, aceptación y amor. Y así, llegamos al final de esta increíble travesía con Germana, un viaje lleno de lecciones profundas y transformadoras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestra búsqueda de la verdad y sobre todo, sobre la libertad interior que todos podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Si te has sentido inspirado por esta historia, si las palabras de Germana resonaron en tu corazón y has disfrutado de cada capítulo,
Te invito a suscribirte al canal Audiomentores para que sigas acompañándonos en más viajes literarios como este. No olvides darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones. Así podrás ser el primero en enterarte de nuestros próximos audiolibros y contenido inspirador. Si te ha gustado este capítulo y quieres que más personas puedan disfrutar de este contenido, no dudes en compartirlo. El apoyo de cada uno de ustedes es lo que nos permite seguir creando más contenido valioso para todos. Recuerda, el camino de crecimiento personal nunca termina, y en Audiomentores siempre estaremos acompañándote con más historias que te ayuden a expandir tu mente y tu espíritu. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.